cosas que son, todavía hoy, son media piantavotos en las librerías del centro, son... Sí, sucede. Y estos libros circulan entre nosotros, pero somos muchos, así que circulan y en gran cantidad. Nosotros tenemos la posibilidad de contar lo que nuestros compañeros no pudieron contar. Así que la alegría de todos nosotros, levanto la vista y la veo a Patricia, es autora de otro libro que nos estremeció los otros días también en el taller de radio de Lecuni, contando la historia de una prima y su pareja desaparecida, pero contada por las mujeres de su familia 40 años después. Y ahí aparecía toda la sociedad. Yo la escuchaba y la escuchaba mi tía, ¿no? El que en 4 años no pudo pronunciar la palabra desaparecido. Se va el que en 4 años no pudo decir terrorismo de Estado. Se va el que en 4 años no pudo decir industria nacional. Se va el tipo que acaba de prohibir que en Radio Nacional se hable de golpe de Estado, como el 24 de marzo de 2016 prohibió que se hable de golpe cívico-militar, solo militar. No van a estar, no es poca cosa, no va a estar Vidal, no es poca cosa. Pero encima va a estar Axel, y encima va a estar Cristina. ¿Sabés lo que va a hacer eso? ¿Sabés lo que va a hacer eso? Se recupera el balcón donde el pibe bailó y la otra hizo un karaoke hundiendo la memoria de Gilda en el quinto infierno. ¿Cómo lo vamos a festejar? Después, a prepararse para lo que venga. A remangarse el 11 y a pelear. Pero el 10 griten porque hay fiesta. Sepan que asumen ustedes. El 10 asumen ustedes. Asumimos nosotros. Entonces, vamos a pelear otra vez. Gracias por el silencio. Yo quiero que el libro circule por donde sea, porque la memoria de los compañeros hay que hacerla correr. Es un manantial de un curso de agua que un buen día un tipo se le dio por cambiarlo, virarlo, derechizarlo. Pero estos libros son como la naturaleza, el agua siempre vuelve por su cauce. Más tarde, más temprano, la verdad se pone de pie. Y como suele decir un compañero, quédense tranquilos, ustedes son los dueños de la verdad. El pueblo es el dueño de la verdad. Pero ellos, sí, ellos son los dueños de la razón, que se compra, se alquila, entra por la fuerza. Pero entre verdad y razón hay una diferencia muy grande. Y ustedes son los dueños de la verdad. Bueno, muchas gracias por... No puedo empezar esta charla y no hacer una serie de agradecimientos que tienen que ver con que hoy este libro esté acá frente a la mesa, ¿no? Quiero, bueno, por supuesto agradecer la generosidad de Gustavo Campana, que se acaba de retirar, pero que se la di personalmente. Es un orgullo para mí que me haya acompañado. Quiero agradecer el espacio que me brindó la gente del Pozo de Banfield, de Juana, con quien traté, de la agrupación Hijos. La verdad que es muy impactante traspasar esas puertas y entrar a este recinto. Un recinto
recinto que décadas atrás estuvo gobernado por la muerte y que hoy lo único que fluye es vida. Acá todos los días los compañeros que están a cargo y que trabajan, todos los días se hacen manifestaciones artísticas, presentaciones como la de este libro, pero por sobre todas las cosas se fortalece la memoria. La sensación de haber entrado acá es más o menos la misma sensación que tuve cuando entré en la ESMA. Sin embargo, considero que este es el lugar más apropiado para presentar esta historia, porque los hechos que narra esta historia ocurrieron en este distrito, en este partido, ocurrieron en Banfield, ocurrieron a pocas cuadras de acá. Con lo cual, muy agradecido de estar usando este espacio. También quiero agradecer a la editorial Coligüe la confianza que tuvieron en mí como escritor, formar parte de la editorial con los escritores notables que tienen, mejor dicho, me corrijo, los escritores notorios que tienen. Para mí es un orgullo. Este libro tiene una historia anterior, una primera edición muy humilde, una tirada de apenas 300 ejemplares, publicadas muy lejos de acá, muy lejos de esta historia. Pero bueno, el destino se dio de esa manera, las oportunidades de publicar para nosotros los escritores no se dan todos los días. Y bueno, tuvo una vida fugaz, pero sirvió para que esta novela se conociera un poco en la Argentina y bastante en el distrito. En mayo del año pasado fue declarada de interés municipal por la concejala Daniela Aguilar, hoy diputada nacional electa por el Frente de Todos. Y bueno, y a partir de ahí el libro tomó otro recorrido impensado por mí, pero yo siempre, en un escritor, la etapa de publicación es la última, es algo remoto, es como Michetti que decían que el túnel y la lucecita. No la nombres. Sí. No la Uno no piensa en la publicación, si no pudiera escribir. El oficio de escribir es muy maravilloso, pero si uno pensara en publicar, la verdad se tornaría todo muy dificultoso. Bastante tenemos con la escritura en sí, ¿no? Pero cuando terminé la historia, cuando terminé el libro, dije que si alguna vez existía la posibilidad de publicarlo, tenía que ser en la Argentina. Por lo tanto, de nuevo agradecido a Coligüe, agradecido al editor que trabajó conmigo, Fernando Bogado, que hoy no está. Y no sé si se fue, pero quiero agradecer a un gran amigo, a un gran periodista, a un gran productor, que es el productor del Perú Morales, que es Julián Capazo, que me dio muchísimo apoyo para que este libro hoy sea una realidad. Quiero agradecer a los compañeros del Ateneo Néstor Kirchner, que están acá presentes, de Loma de Zamora, por todo el apoyo. Por supuesto, a todos los estudiantes, a los ex estudiantes y a los estudiantes del Normal de Banfield, a los profesores y a los ex profesores del Normal de Banfield, a los miembros del Centro de Estudiantes y a todas las promociones que formaron ese colectivo trágico llamado La División Perdida, y por supuesto a mis compañeros de promoción, una de las más afectadas dentro de la División Perdida, que sé que están por acá y por allá, que es la promoción 1977. Y por último, un agradecimiento muy largo a mi esposa Marilú y a mi hija Caro por todo el apoyo que me han dado. La verdad que cuando yo me puse a escribir hace muchos años atrás y escribí novelas y cuentos, nunca me pregunté por el origen de los mismos. Si me lo hubiera preguntado, la respuesta hubiera sido que no sé de dónde salen esas historias. Simplemente las escribo y no me pregunto el por qué.
hay un amigo mío escritor que dice que va un poquito más allá, que se llama Mariano Pereira Esteban, que fue el que presentó la versión vieja de Málaga en el Ateneo, que dice que si vamos aún más lejos todavía y nos preguntan por qué escribimos, tratamos de ensayar una respuesta para quedar bien quien nos la pregunta, con quien nos la pregunta, que termina siendo una explicación un poco forzada, solo para decir no sé. Pero Mariano también dice que cada libro es una búsqueda. Y cuando a Mariano le pregunté ¿una búsqueda de qué?, me dijo no sé. Yo quiero decir que este libro escapa a todas estas especulaciones. Yo sé por qué escribí Málaga, yo sé de dónde salió esta historia. Y lo sé porque simplemente pertenecí a una de las promociones castigadas, y porque me tocó vivir esos tiempos, me tocó compartir alegrías y tristezas con entrañables compañeros, con entrañables amigos, me tocó compartir el trabajo del centro de estudiantes, y me tocó compartir muchísimos sueños. Los jóvenes somos distintos, éramos cuando era joven, y los jóvenes que están acá son distintos porque están llenos de sueños. Esos sueños que después en la adultez por ahí terminamos perdiendo o nos terminamos resignando a sueños chiquititos, tal vez un poco miserables. Yo sé por qué escribí esta historia, porque quería dar mi verdad de lo que pasó. Quería decir qué fue lo que realmente pasó. Y así que como conocí a mis compañeros, también conocí a sus verdugos. Tuve la desgracia de conocer a los Judas, a quienes señalaron, a quienes marcaron y a quienes fueron dueños y amos de nuestras vidas. Concretamente, el rector y el vicerrector, que voy a hablar un poquito más adelante. Y retomando lo que es este libro, lo que es Málaga, y un poco lo que decía mi amigo Mariano, y este libro es una búsqueda de la verdad. Ahora, un poco lo que decía Gustavo recién, ¿cuántas búsquedas hay? Uno con sentido común podría decir que mínimamente hay 30.000, y uno repetiría 30.000, porque últimamente han intentado bastardear ese número, lo han tratado de menoscabar. Todos nosotros acá presentes sabemos que fueron, son y seguirán siendo 30.000. Pero cuando uno empieza a pensar la cosa de manera un poco más aguda, se da cuenta que las búsquedas que se iniciaron desde el mismo momento que desapareció la primera persona son mucho más que 30.000, porque cada desaparecido tiene un padre, una madre, un hermano, una hermana, una esposa, una novia, compañero del secundario, compañero de la facultad. Entonces esas búsquedas se multiplican, se empiezan a multiplicar en una especie de progresión geométrica. Son muchísimas más búsquedas que 30.000. Y cuando alguno de nosotros ya no está más, ese legado se va transmitiendo hacia abajo, hacia quienes nos siguen, y de hecho es lo que ha pasado a lo largo de estos 40 y pico de años. Esas búsquedas son, yo diría, incontables. ¿Y cuántas modalidades de búsquedas hay? Muchísimas modalidades de búsquedas. Una de las modalidades, está la modalidad de búsqueda institucional, la modalidad de búsqueda que iniciaron las Madres de Mayo, las Madres de Plaza de Mayo, las abuelas, los hijos, los familiares. Están las búsquedas a través de las leyes de obediencia de vida y punto final. Y también está la búsqueda del punto de vista de la cultura. Málaga, en ese sentido, es una búsqueda desde el punto de vista de la cultura, el punto de vista de la literatura. Málaga, por supuesto que es una contribución mínima, o
tal vez insignificante si uno la compara con obras que yo considero monumentales, como la de, por nombrar uno, la de Umberto Costantini, La larga noche de Francisco Santix, un libro que salió en 1984, que después se perdió y que fue reeditado en el año 2009. Humberto es un escritor lamentablemente olvidado, un escritor que se tuvo que exiliar en 1978, fue a México, volvió en 1984 y editó ese libro. Y ese libro después fue llevado al cine. Y la película fue galardonada en el Festival de Cine de San Sebastián. Es una gran película. Claro, si yo comparo Málaga con Umberto Costantini, tal vez no me da para comparar, pero creo que de todas maneras Málaga es una pequeña contribución. Y Málaga es también la búsqueda de los dos protagonistas. Los dos protagonistas que son, en la ficción, dos egresados de la promoción 1977 que se reúnen 40 años después en un bar en las inmediaciones de Plaza de Mayo para concurrir a una fiesta de egresados, a una dudosa fiesta de egresados, la verdad una dudosa fiesta de egresados que a lo largo del tiempo nunca pudo concretarse. Se reúnen en un bar de mala muerte, se descarga una tormenta brutal, parece el diluvio universal, y esa noche comparten la idea de ir a esa fiesta de egresados. Los dos dudan de si realmente esa fiesta de egresados existe, pero también comparten un interés común, una promesa que se hicieron el día de la graduación, de vengar a sus compañeros desaparecidos. Una promesa juvenil que la hicieron el mismo día que se estaban retirando del Colegio Normal de Buenos Aires y que fue dicha tal vez al pasar, pero que quedó grabado en el ADN de estas dos personas. Y ahí empieza una de las tantas búsquedas a las cuales yo me acabo de referir. Las búsquedas de Ricardo Ramos y de Silvio Fuentes es una modalidad de las tantas búsquedas. Alguien las podrá cuestionar. Yo no me atrevo moralmente a cuestionarlas, pero es la forma que ellos encontraron. Y esa búsqueda nunca se murió, esa promesa nunca se murió. La tenían dormida adentro del alma, y esa noche, por algún misterio, esos misterios que a veces existen en el alma, en la memoria, en el corazón, se reactiva con la fuerza de un león. Málaga también es un intento por cambiar la historia como fue, no por cambiar lo desaparecido, porque eso, digamos, la ficción nos permite un montón de cosas, hay cosas que no las podemos cambiar ni podemos tocar, pero es un intento por cambiar la historia que pasó después la historia que sucedió después de las desapariciones. Cómo se desenvolvieron esos dos Judas que acabo de mencionar, cómo retomaron sus vidas, cómo se integraron después asombrosamente en la docencia, cómo se escondieron, cómo se mimetizaron, cómo caminaron como cualquiera de nosotros, a la par nuestra, cualquiera de las veredas, cómo tomaron el mismo colectivo que nosotros, el mismo subte. Esas búsquedas, Málaga es un desafío a cambiar esa verdad. Nunca me resigné a que esas dos personas hubieran crecido y hubieran seguido sus vidas sin ningún sobresalto, sin ninguna culpa. Nunca me resigné a que esas dos personas pudieran, si se quiere, envejecer tranquilamente, plácidamente, rodeado de hijos, de nietos. Hasta alguna vez llegué a imaginarme la fiesta de su cumpleaños. Imaginaba una larga mesa, imaginaba una mesa rectangular, muy larga, un mantel blanco, inmaculado, los elementos necesarios para cualquier cumpleaños, una torta riquísima preparada por alguna de sus hijas o tal vez ya tenían nietas, no sé, que podían
hacer tortas. Toda la familia reunida en torno a este viejito hasta entrañable, querible si se quiere. Imaginaba cuando las copas se alzaban, cuando chocaban en el aire, cuando por ahí la sidra o el champán saltaba y ya el mantel ese tan blanco inmaculado dejaba de serlo. Escuchaba los gritos: feliz cumpleaños papá, feliz cumpleaños abuelo. Nunca me resigné a eso. Málaga es un intento por destruir esa impunidad desde la ficción, por sacar ese velo que los cubrió. El olvido es el mejor escondite. Ellos se escondieron en el olvido. Y Málaga es un intento por sacar las máscaras, por sacar esa máscara y dejar expuesto a esos dos monstruos. ¿Sí? Dejarlos expuestos y demoler la impunidad. Ahora, ¿qué les pasó a estos dos personajes durante su estadía en el Normal de Banfield entre 1973 y 1977 para que 40 años después inicien esta búsqueda? ¿Qué les pasó? Bueno, yo dividiría la historia en dos etapas bien diferenciadas. La historia que va de marzo de 1973 a marzo de 1976 y la historia que va de marzo del 76 en adelante. En la primera vemos a un montón de alumnos integrados, con ganas de participar, con ganas de sentirse protagonistas del colegio, con ganas de luchar por los intereses gremiales de los estudiantes, por ganas de representarlos, por facilitarles las cosas, para que estuvieran más al alcance de la mano los cuadernos, las fotocopias, los libros, para que el sándwich que íbamos a comprar al mediodía, porque a la tarde teníamos que hacer gimnasia en el buffet, sea un poco más accesible. Pero también chicos que teníamos ganas de participar en la decisión. Un colegio está formado por autoridades, por profesores, por alumnos, por padres. Y esos chicos querían ser parte de su propio futuro en el colegio. Y de toda esa etapa, recuerdo un hecho muy emblemático que me quedó grabado a fuego, que fue la toma del colegio en 1973. Creo que ahí, para lo que es la promoción 1977, empieza una historia que después tal vez tuvo el trágico desenlace, pero nosotros, asumido caída de la dictadura de la NUCE y asumido el gobierno de Héctor J. Cámpora, fue bajando de todo el país tomas de colegios, de universidades, porque reclamábamos que las autoridades del colegio tenían que ser elegidas por concurso. No queríamos autoridades puestas por la dictadura. Esa toma se prolongó a lo largo de varios días hasta que finalmente lo logramos. Y eso nos marcó a muchas personas. Cuando recién hablábamos, cuando la señora hablaba de que Berta, cuando Berta al principio de esta charla hablaba de que los alumnos del ENAM, bueno, hoy creo que es ENSAM, ¿no? Llevan en la sangre un ADN especial. Este ADN viene de vieja data, no viene de la generación, de las promociones que conforman la división perdida. Tal vez tenga que ver con ese dato histórico, ¿no? El izamiento de la bandera por Perón, tal vez ahí haya nacido ese ADN que después basta traspasar las puertas del colegio para sentir un aire distinto. El que quiere lo respira y el que quiere lo rechaza. Nosotros no creamos ese ADN, nosotros simplemente lo continuamos, como lo continuaron las generaciones que nos siguieron. A lo largo de todos estos años me he cansado de ver avisos en los diarios, noticias en los diarios de los estudiantes reclamando por las condiciones edilicias del colegio, y la verdad que me enorgullece
cómo han continuado la historia. Y el otro periodo es este es un periodo de felicidad, un periodo de, digamos, de participación. Y el periodo que se inicia en el 24 de marzo de 1976 es el periodo trágico. Llegan al colegio dos interventores, fíjense la paradoja, ¿no? Dos paradojas. Intervienen, cierran el Congreso, lo clausuran, cierran los partidos políticos, intervienen los sindicatos, intervienen los colegios. Por lo menos el Normal fue uno de los colegios intervenidos. ¿Por qué? Porque ahí están los jóvenes. Los jóvenes fueron y siguen siendo los más peligrosos para la derecha que acaba de hacer alusión Gustavo. Y la otra paradoja es que los padres, cuando llevan a los hijos al colegio, ¿no? los entregan a las autoridades para que les impartan educación, pero también para que cuiden su integridad física, moral y espiritual. Bueno, estos dos tipos, estos dos Judas, estos dos entregadores, hicieron absolutamente lo contrario. Se tomaron su tiempo. Fue un plan perfectamente ideado. No fueron improvisados. El primer objetivo básico fue desmovilizar a la gente a través del terror. Empezaron con cosas mínimas que tienen que ver con la vestimenta, con el largo del pelo, con alguna pelucita, porque en esa edad ni siquiera teníamos barba, pero fueron increyendo. Y el terror lo fueron acrecentando. Y todos los nombres en la novela están cambiados por una cuestión legal, pero acá lo vamos a decir sin ningún temor, al contrario, este es el lugar para decirlo. Héctor Luis Bucci, el rector, Simón Orlik, el vicerrector. De Héctor Bucci puedo decir que era un oscuro profesor de matemáticas de la zona, acostumbrado a impartir clases en colegios religiosos, que pertenecía a la Acción Católica, al ala más facciosa de la Acción Católica. Yo creo que lo pusieron ahí por convicción. Yo creo que pusieron el hombre indicado ahí. Pusieron a alguien que iba a saber hacer bien el trabajo. De Simón Orlik no tengo muchas referencias. No sé cómo llegó al distrito, si era del distrito. Tengo referencias posteriores que ahora lo voy a nombrar. Los dos eran el agua y el aceite, digamos, eran muy distintos. Por eso digo que no eran improvisados. Bucci era un tipo de puertas para adentro, rara vez se lo veía paseando por los pasillos, salvo en los actos, salvo en el izamiento de alguna bandera, alguna mañana. Él tenía un hobby, que era tomar revista, como un militar. Caminaba entre la fila de los alumnos, sacando pecho. Era un hombre insignificante físicamente, 1,60 m escasos, pelo corte militar, engominado, bigotes renegridos, probablemente teñido. A ver, nosotros teníamos 16, 17 años, a esa edad todos nos parecen unos viejos chotos, discúlpenme. Un tipo de 30 años ya nos parecía un viejo choto. Yo calculo hoy, arañando la misma edad que ellos, calculo que Bucci sería un tipo de 50 años y Orlik sería un tipo de 40, 42 años. El hobby de él era pasearse y mirar a los ojos a los alumnos, y si tenía que hacerle algún reto se lo hacía, y no le gustaba que lo miraran a los ojos. Y Orlik era la contracara. Orlik era un tipo afable, paternalista, un tipo, hasta si se quiere, simpático, que se metía en las conversaciones de los alumnos, recorría los recreos y se lo veía de repente a las risotadas con un montón de alumnos. Yo creo que fue un buen
un buen buchón de Oblique, creo que ambos se complementaron perfectamente. Y entonces los dos empezaron a tramar esa maquinaria que les llevó un tiempo. La característica de la promoción 1977 respecto de las otras que integran la División Perdida es que al momento de las desapariciones nosotros éramos estudiantes. Nosotros estábamos en ese momento cursando cuarto y quinto año, más precisamente quinto año. Mientras que en el resto de las promociones eran exalumnos. Entonces, lo primero que hicieron fue la desmovilización, como yo dije, prácticamente prohibir el centro de estudiantes, nos dejaron, pero ya sin ningún grado de institucionalidad ni nada, nos reuníamos como y donde podíamos. Yo tuve una participación esporádica en esos años, pero siempre estuve conectado con ellos, de sus reuniones. Mi referente en el centro de estudiantes siempre fue Mónica Tresaco. Y claro, las reivindicaciones pasaron a ser pavadas. El pedir para que el sándwich de jamón y queso sea más barato, empezaron a ser pavadas cuando empezamos nos empezaron a llegar noticias un poco distorsionadas entre el chisme, entre la duda de que alrededor del colegio exalumnos empezaban a desaparecer. Entonces, esto nos puso frente a una situación novedosa. Recuerdo que haber tenido una conversación donde estaba Mónica Tresaco, en la cual nosotros nos preguntábamos si ese cerco que habían empezado a tramar en torno al colegio iba a llegar hasta nosotros. Y la verdad que nosotros fuimos un poco optimistas en ese momento, son ingenuos. Pensábamos que en el peor de los casos nos podían echar del colegio, en el peor de los casos nos podían llevar a una comisaría para que después nos pudieran retirar nuestros padres. Me acuerdo un compañero que dijo: nosotros somos menores, a nosotros no nos van a hacer nada, no nos pueden hacer nada. Yo, tal vez una deformación profesional, pero lo que empezó a pasar en torno al colegio lo llevo a un cuento de Stephen King. A mí me gusta mucho Stephen King, su parte inicial, no el tipo creador de bestseller, sino el tipo con un estilo de narración muy austero, casi minimalistas, partiendo de historias muy simples, muy sencillas, donde de repente se desata un conflicto y algo terrorífico empieza a suceder. El cuento que yo hago referencia se llama La Balsa, y son unos estudiantes que deciden tomar un fin de semana de descanso, acampan a orillas de un lago, son un poco más grandes de lo que éramos nosotros, tal vez 18, 19 años, son dos parejas, son 4 en total, 2 chicas y 2 chicos, y cuando llegan a acampar a ese lago ven que a 50 metros hay una balsa sola que está navegando, que no tiene remos aparentemente, y les despierta la curiosidad, y alguien dice: pero ¿por qué no vamos hasta esa balsa? Vamos nadando, nos subimos y volvemos. Y la idea prende, y estos jóvenes empiezan, y a medida que se van acercando a la balsa, 50 metros es una distancia muy escasa, a un costado se dan cuenta que hay una mancha indescifrable, que parece petróleo pero no es, parece aceite pero que no es, que tiene movimientos inequívocos, que se va acercando a ellos. Ellos llegan con lo justo a esa balsa y la mancha se queda expectante a su alrededor. Lógicamente despierta una gran curiosidad y nadie se tira al agua, pero pretenden examinar qué era eso. Hasta parecía que tenía vida. Y cuando uno se asoma más de lo debido fuera de la balsa, la mancha se abalanza sobre uno de ellos y se lo traga, se lo chupa. Se lo chupa como se chuparon a los grupos de tarea a nuestros compañeros. Y quedaron cercados.
Y yo siento que en el colegio normal esa mancha fue el dispositivo que idearon los genocidas, el dispositivo, la máquina infernal de producir desapariciones, que se fue acercando de a poco. Por eso digo que se tomaron su tiempo. Y en el medio hubo un montón de avisos. En el medio hubo un fusilamiento en el paredón del colegio normal, el que da a la calle Azara, que no sé si hoy es pared, no sé si, pero en una época después era un alambrado. Llegamos una mañana al club, una mañana al colegio, y fuimos todos corriendo porque no estaban los cuerpos, pero estaban los restos de los cuerpos, estaba la sangre, estaban los casquillos de los fusiles, no sé si se llama así casquillo. Estaba todo examinado ahí. Nosotros sacamos el cálculo que por los agujeros que había en el portón habían fusilado prácticamente a 6 personas. Y ese cerco, esa mancha, se fue acercando, dando señales tímidas, pero dándolas. Recuerdo una mañana yendo al colegio, cuando tomo la avenida Maipú, me encuentro con un gran dispositivo policial. Habían metido un bombazo a la casa de Oscar Allende, que en ese entonces estaba en Maipú y Belgrano. Y era impresionante el bombazo, porque todos los comercios que iban de Belgrano hasta Alsina, todos los cristales de las vidrieras estaban todos rotos. La casa había aguantado porque era una estructura vieja. Y es como que el cerco se fue cerrando hasta que al principio de 1977 se produce lo que yo llamo el primer gran golpe. El primer gran golpe que le dan a la promoción 1977, y un día y una noche en que se llevan a 4 o 5 compañeros, entre ellos el flaco Bernstein, a quien tuve la suerte de conocer. Y ese fue el aviso indubitable de que habían llegado, que estábamos abajo de la mancha y que estábamos a merced de ellos. Antes de eso hubo un episodio célebre que cuentan los sobrevivientes, lo contaron al momento de declarar, que fue la famosa visita al despacho del interventor y del interventor de una patota de civil. Estuvieron largo tiempo hablando. Antes de eso, nosotros salíamos a la calle y veíamos pasar autos extraños, veíamos gente paradas en las esquinas, que les puedo asegurar que tenían facha de cualquier cosa menos de padres que iban a buscar a sus alumnos. Y después de ese episodio, a los pocos días, compañeros vieron cómo cargaban cajas, cómo sacaban las cajas de lo que fueron los legajos, ¿no? Se llevaron un montón de legajos. Y lógicamente ahí empieza a aparecer una historia muy fuerte, porque ya no eran ex estudiantes, eran nuestros propios compañeros. Hay un episodio muy impactante a partir de ese primer gran golpe, que yo llamo la segunda desaparición de los compañeros, que es cuando un día la preceptora los deja de nombrar en la lista. En realidad tardó muy poco, tal vez el primer día lo nombró, tal vez el segundo, y ya a partir de un día no los nombró más. Y al principio uno veía el esfuerzo que hacía para saltear, como que empezaba y sabía que en algún punto tenía que saltearlos. Después se ve que le solucionaron el problema y directamente se los borraron. Era muy impactante escuchar el hueco que quedaba. Era el mismo hueco que quedaba en los asientos vacíos, en los asientos que ocuparon nuestros compañeros. Yo la llamo la segunda desaparición, tan cruel como la desaparición física. Y esto me lo confirmó una entrañable compañera, una entrañable amiga, que
pudo escaparse antes de ese primer gran golpe, se pudo escapar del país, pero fue tomada presa en Bolivia, porque el plan era integral, ¿no? El plan era toda la zona, como estamos viendo ahora que se está gestando algo parecido. Y cuando ella vuelve del exilio en 1983, ella quiere retomar los estudios, quiere poder recibirse de bachiller y va al colegio normal y le dice su nombre y no encuentra los registros, ella no existía. Entonces le dicen, anda a La Plata, y va a La Plata y no existía. Estuvo años tratando de reconstruir papel por papel. Lo que quiere decir es que la desaparición física fue una parte de la desaparición, solo una parte. Había que borrarlos del mapa, había que hacer de cuenta que no nacieron, que nunca fueron hijos, que las madres nunca los parieron. Ese era el plan siniestro que ellos llevaron a cabo. Y el segundo gran golpe, y antes del segundo gran golpe, la desmovilización, el miedo y el terror quedó muy palpable. Y vuelvo a mencionar a Mónica Tresaco por haber sido compañera mía durante 3 años, por ser una de las personas que lamentablemente nosotros dentro de la promoción 77 tenemos compañeros ex detenidos y desaparecidos que pudieron volver, y tenemos compañeros detenidos, secuestrados, detenidos y desaparecidos. Y Mónica tuvo una fortaleza enorme. Mónica era una luchadora con apenas 17 años, una luchadora impresionante. No sé cómo será ahora, pero en 4º año nosotros nos dividían. Yo a Mónica la dejé de ver porque ella empezó a cursar a la tarde y yo a la mañana, pero ella seguía reclamando por los compañeros desaparecidos. Y nosotros en ese entonces al turno mañana creo que salíamos 12:15, 12:30, y los de la tarde entraban a la 1 o a la 1:15, y Mónica a las 12:30 estaba, no solamente me estaba esperando a mí, sino estaba esperando a otros compañeros de la mañana con su papel, con su petitorio, para elevar a las autoridades, para que tomen carta del asunto, para que lo escalen, para que esos reclamos lo escalen ante la autoridad que correspondiera, y para saber qué había pasado con esos compañeros. Y uno la veía a Mónica cada semana o cada mes, y ese petitorio que llegaba a mis manos, dice: Luis Bucci y Simón Félix Orlik conocían la existencia de dichos legajos y son responsables de entregarlos a las fuerzas represoras que operaban en la Cacha. Simón Orlik continuó trabajando como docente y no supe nada de él hasta unos meses atrás, a través de una nota publicada por el periodista Omar Genovese en el diario Perfil. A partir de allí lo encontré como asesor y como un integrante de un comité de selección del ministerio, así como docente jubilado del colegio Carlos Pellegrini. No sé cuánto se podrá juzgar a los civiles colaboradores de la dictadura, pero el profesor Orlik debería por lo menos explicar qué sucedió en 1977 ante el secuestro de 5 estudiantes de la escuela y el allanamiento de los domicilios de muchos alumnos. Los imputados en el actual juicio de la Cacha sabían mucho sobre los adolescentes secuestrados. Está todo aquí, decían, mostrando los legajos mientras los torturaban. Mientras los torturaban, le mostraban los legajos que estos 2 Judas les habían facilitado. Y termina la nota, este intento desesperado de búsqueda, que es el intento desesperado de Ricardo Ramos y Silvio Fuentes. Termina la nota: por ello me dirijo a ustedes. No sé a cuántos diarios la mandó. Lo mandó también al Ministerio de Educación. Le mandó la nota a la Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid, porque acá no tenía respuesta. Y dice, y termina:
Por ello me dirijo a ustedes, para contar a través de este medio quién es el profesor Simón Orlik. Tal vez solo pueda ser una reparación moral o ética, porque hay historias que deben ser contadas y conocidas. Un poco mala pretende esta aspiración de una ex secuestrada y detenida. Y ya cerrando y terminando, quiero decir que a veces uno siente bastante tristeza, hay momentos que uno se siente frágil porque a veces se cuestiona si todo este calvario sirvió para algo, sobre todo cuando escucha los números que no fueron 30.000, un montón de estupideces. Y recién estaba sentada acá, creo que se retiró y cada vez que yo me planteo si esto realmente sirvió para algo o fue en vano, aparece una señal que me demuestra lo contrario. Hace un mes y medio tuve la oportunidad de reunirme con chicos de sexto año del colegio normal que me convocaron porque estaban haciendo un trabajo práctico sobre la indumentaria que nosotros usábamos antes y después de la dictadura. Y después nos quedamos charlando, obviamente, estuvimos hablando un largo rato, surgió el tema obviamente de la división perdida, y una de las chicas que estaba sentada ahí, que la saludé, Male, me dice: yo hasta el año pasado iba a un colegio privado, y el año pasado tuve que venir a uno público, y yo medio como que me quedé. Yo esperaba tal vez una situación compleja para la chica. No, estaba orgullosa. Le digo: ¿pero por qué estás orgullosa? ¿Estás contenta? Me dice: porque yo en el colegio privado vivía en una burbuja, no tenía contacto con la realidad. Ni siquiera me enteraba de la lucha de los docentes para mejorar la educación, porque los docentes no hacían huelgas. Ni siquiera pude hablar en su momento de Santiago Maldonado, porque a mí ese tema me interesaba, pero el profesor de la escuela privada me dijo: no, me estás comprometiendo, acá no podemos hablar de eso. Y la respuesta de esta chica me conmovió hasta el alma, y me di cuenta de que la lucha de todos nuestros compañeros, de todos los desaparecidos, no fue en vano. Que ellos, desde el lugar donde están, nos siguen enseñando y nos siguen mostrando el camino a seguir. Estas charlas que estoy dando, el mes que viene vamos a dar una charla en Capital, yo ya di una charla, van a ir variando seguramente porque tengo muchas historias para poder contar, pero siempre van a terminar de una única forma. No hay otra forma de terminar esta charla, porque en definitiva este libro lo escribí por y para ellos. Guillermo Saviov, Evangelina Carreira, Beatriz Quiroga, Guillermo Tamburini, Eduardo Streger, Osvaldo Plau, Máximo Wergen, Juan Castro, José Ventura, Miguel Butrón, Alicia Chiger, Alicia Cerrota, Cristina Prosperi, Raúl Cesi, Hugo Rizzo, Norma Cerrota, Sergio Cotter, Luján Papic, Patricia Ronco, Claudia Istueta, Silvia Streger, Julio Montoto, Mario Geffner, Beatriz Lefur, Mabel Ochipinti, Víctor Galuz, Lionel Sauviet, Margarita Hércole, Rubén Gersten, Mónica Tresaco, presentes hoy y siempre. Bravo. ¿Alguna pregunta, Claudio? ¿A vos? ¿O a mí? Sí, quedaron todos impactados. Conmovidos.
Excelente, muy lindo, muy bien. Está acá el libro a la venta. ¿Quería hacerte una pregunta? Sí, obviamente que no lo leía el libro. Sí, Enrique es un compañero, un gran amigo de la producción del libro. ¿Cómo? Algunos de esos dos personajes se de Leo. Cuando lo vean se van a dar cuenta quién es Leo. ¿Alguna otra pregunta? A ver, ¿quién se anima? Otra pregunta. ¿La foto Aprovechen que es gratis. de Perón sigue en la escuela hasta ahora? Sigue en la escuela. ¿La escuela se puede visitar? No hay día. Pedí permiso en la puerta, como en el Nacional. ¿Se puede visitar la escuela? Perdón, ahí también una pregunta. Silencio, vamos con la pregunta. Sí, ahora va a empezar a firmar. Sobre el piano, es otra de las producciones de escuela. No es que no se puede visitar, se puede golpear, piden permiso, que esta directora es No, pues no, por favor.